El proceso no te detenga. Amén. ¿Cuántos hemos pasado procesos en nuestras vidas? ¿Cuántos durante el caminar con el Señor hemos pasado procesos duros en nuestras vidas familiares, matrimoniales, procesos tal vez sentimentales, procesos en muchas áreas de nuestras vidas hemos pasado procesos? Pero tengo una cosa: que el proceso no detenga el llamado ni el propósito de Dios que tiene en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Que el proceso no detenga el llamado ni el propósito de Dios que Él tiene en tu vida. Si tú dejas que el proceso detenga ese llamado, ese propósito que Dios tiene en ti, es fatal. Que el proceso no detenga tu llamado, iglesia. Que el proceso no detenga el propósito en el cual ya Dios tiene contigo. Recuerda que dice Jeremías que desde antes de la fundación, antes que tú estés en el vientre de tu madre, Dios te escogió. Por tanto, tú eres un propósito de Dios. Dile a quien está a tu lado: tú eres un propósito de Dios. Y que el proceso no te detenga. Dile que el proceso que estés pasando no te detenga. Eso me empuja al propósito de Dios y ver su gloria. Una vez más, como te diría, el proceso me empuja al propósito de Dios y ver su gloria. Lo que el enemigo no sabía, lo que el enemigo no sabe, que cuando uno pasa proceso, él está más empujando a ver la gloria de Dios. Yo no sé cuándo están pasando proceso hoy en día, pero déjame decirte que si tú estás pasando un proceso hoy en día, ese proceso te va a llevar a la gloria de Dios. ¿Y cuántos anhelan ver la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos anhelan ver la gloria de Dios en su matrimonio? ¿Cuántos anhelan ver la gloria de Dios en sus finanzas? ¿Cuántos anhelan ver la gloria de Dios en su ministerio, en su llamado? Y si tú anhelas ver la gloria de Dios, déjame decirte que el proceso que estás atravesando está siendo un empuje para que tú puedas ver esa gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Qué tremendo. Vamos a Números capítulo 31, versículo 23. Búscalo en tu Biblia, Números 31, capítulo 23. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo puedes encontrar en este hermoso tiempo. Te doy un tiempo para que lo puedas buscar. Amén. Búscalo. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Tremenda palabra. Y dice: todo lo que resiste el fuego, dice, por fuego lo haré pasar. Día que está a tu lado, Dios te hará pasar por su fuego. Dile: Dios te hará pasar por su fuego. Todo hombre, toda mujer que tiene un propósito en las manos de Dios, es necesario que pase por el fuego. Números dice que todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Cuando tú pasas por el fuego del Señor, en medio que tú pases por medio de ese fuego, eres limpio, eres renovado, eres restaurado, eres cambiado, eres transformado. Así es que es necesario que pasemos por el fuego del proceso, porque si no hay fuego del proceso, no vamos a poder ser transformados. Es por eso que muchas veces vemos a tal hermano, vemos a tal hermana, vemos a tal joven o a tal señorita que no cambia, que no hay transformación en su vida, que no hay cambio, que no hay fruto. ¿Por qué? Porque aún no ha pasado por el fuego del proceso. Porque cuando uno es pasado por el fuego del proceso, tengo la seguridad que va a haber cambios, tengo la seguridad que va a haber frutos, tengo la seguridad que va a haber transformación. Es necesario pasar por el fuego, es necesario pasar por el fuego del proceso, porque en el fuego del proceso vas a ver transformación en tu vida. Y muchos no les gusta pasar por ese fuego, porque muchos quieren seguir viviendo todavía como viven, apasionados a su vieja naturaleza, todavía dormidos, todavía tibios, fríos. Es por eso que muchos no quieren pasar por el fuego del proceso de Dios. Amén. No tengas miedo al proceso. Sé que el proceso es doloroso, sé que el proceso sí duele, muchas veces lágrimas, pero no tengas miedo al pasar por ese proceso, porque es necesario que todo hijo de Dios, toda hija de Dios pase por ese proceso de fuego. Amén.
A su nombre. Vamos a Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una vez más, vamos a leerlo todos juntos, amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, te dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. ¿Sabes, iglesia? Dios no te promete en este pasaje, Dios no te promete un puente para que tú pases las aguas. Dios no te promete un puente en el cual tú puedas pasar el proceso. Lo que Dios te promete en este texto bíblico es que en medio del proceso Él estará contigo. Que en medio del proceso Él está contigo. Él no te promete que vas a vivir un proceso y te va a poner un puente para que no lo pases. Es necesario que pases por el proceso, pero es por eso que Él dice que en medio del proceso, mientras que tú ves que las aguas se están inundando, mientras tú ves que te estás inundando en las aguas, pero Él dice, estará contigo. Y si pasas por el fuego, dice, Él estará contigo. Y si pasas por el agua, Él estará contigo. Es necesario pasar el proceso. Una vez más digo, es necesario pasar por el proceso, porque en el proceso no estarás solo. Dilo a quien está puesto. En el proceso tú no estás solo. En el proceso está Jehová de los ejércitos. En el proceso está el Dios viviente. En el proceso está tu Padre. En el proceso está tu Padre. En el proceso está tu Padre. Y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, Jehová con todo te recogerá. Y no sé para qué es esa palabra. Déjame decirte que si tú pensaste que en el proceso Dios te abandonó, si tú pensaste que en el proceso Dios te dejó de lado, pero hoy yo te digo que en el proceso Dios no te ha dejado de lado. Hoy yo te digo que en el proceso Dios no te ha desechado, sino en el proceso Dios está ahí contigo. Regálame un aplauso, no para mí, sino para el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y hoy vamos a tocar también de un hombre llamado Daniel. En la Biblia, si tú te das cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a encontrar con muchos personajes bíblicos que un día fueron procesados, que un día fueron grandes hombres de Dios, como profetas y apóstoles. En la Biblia, si tú lees, te vas a encontrar con muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que hasta el día de hoy admiramos como Dios usó. Y uno de ellos es Daniel. Daniel, que no se dobló ante el rey de Babilonia, ante su idolatría, y que tuvo que pasar un proceso, Daniel. Vemos muchos hombres que tuvieron que pasar procesos para llegar a un nivel de gloria alta. Vemos grandes hombres de Dios que tuvieron que pasar procesos para ver gloria, para ver poder. Y hoy en día hay muchos que quieren poder, quieren gloria, pero sin pasar proceso. Hoy en día muchos quieren ver lo sobrenatural, pero sin pasar proceso. Hoy yo te digo, como siervo de Dios, si tú anhelas lo sobrenatural, prepárate para pasar proceso. Y los procesos duelen. Aleluya. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Jóvenes de Dios que pasaron un proceso para que después de ese proceso puedan ver una gloria de Dios. Es por eso que yo te dije al comienzo que el proceso te empuja al propósito de Dios y te empuja a ver su gloria. El diablo piensa que cuando un hijo de Dios pasa un proceso ya le estancó. El diablo piensa que cuando uno pasa un proceso ya fue. No, el diablo no sabe que cuando uno pasa un proceso, ese proceso le está empujando más al propósito de Dios y más a la gloria de Dios. Tres jóvenes temerosos de Dios que tuvieron que pasar por este proceso. Lo que ellos pasaron fue un proceso, porque ellos no querían doblarse ante los dioses de Babilonia. Estos tres jóvenes temerosos de Dios, como temerosos de Dios, tuvieron que pasar su proceso. Y déjame decirte, todo hombre, toda mujer temerosa o temerosa de Dios,
pasará su proceso. El que no es temeroso de Dios, el que no es temeroso de Dios, no pasará su proceso de fuego. Y así es que si tú estás pasando un proceso de fuego, alégrate y gózate, porque eso dice que tú eres un hijo, una hija de Dios. Gloria, aleluya. Entonces, lo que ellos estaban pasando Dios fue probar su fidelidad de estos tres jóvenes. Dios tuvo que probar la fidelidad de estos tres jóvenes. Y vimos su fidelidad de estos tres grandes hombres de Dios. Lo que también vimos es que ellos vieron al Señor dentro del fuego. Lo que estos tres jóvenes vieron cuando estaban en su proceso es que vieron al Señor en medio de su proceso. Y lo que yo trato de decirte es que en medio de tu proceso tú verás más al Señor. Yo no sé cuánto decir en la palabra. Dice que en medio de tu proceso tú verás más al Señor. Déjame decirte que cuando tú pasas proceso hay más rodillas. Cuando tú pasas proceso hay más oración. Cuando tú pasas proceso hay más humillación delante de Dios. Es por eso que estos hombres de Dios en medio de su proceso vieron al Señor en medio del fuego. Y prepárate, porque en tu proceso tú verás al Señor más. Porque Dios te manda. ¿Es necesario que pases proceso? Porque ahí donde Dios quiere más intimidad contigo. Dios quiere intimidad, tú y Él, más es necesario el proceso. Amén. Un aplauso para ti. ¿Sabes por qué el fuego? Esta es una rema tremenda que el Espíritu Santo dio. ¿Sabes por qué el fuego del horno no los quemó a estos tres varones? Digan por qué. ¿Sabes por qué? Ellos tenían el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es fuego. O sea, fuego con fuego no se quema. Y es por eso que estos hombres, ese fuego no quemaron a estos hombres, porque ellos estaban llenos del fuego. Cuando tú estás con el fuego del Señor en tu proceso, y así el diablo se levante, no podrá derribarte. Y así el diablo se levante contra ti, no podrá destruirte, porque contigo está el fuego del Espíritu Santo en medio del proceso. En medio del proceso, el Espíritu Santo, el fuego está contigo. Aleluya. ¿Saben qué pasó después que estos tres hombres de Dios fueron procesados? Y luego de que pasaron su proceso, ¿saben qué pasó? Versículo 30. Mira qué es lo que pasó. Por pasar su proceso, mira lo que estos hombres de Dios, la contención. Dice: entonces el rey engrandeció, dice, a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dice: entonces el rey se engrandeció a estos tres hombres. Es por eso que en el proceso, cuando uno pasa el proceso, sé que es doloroso, sé que duele. Te digo por experiencia, duele el proceso. Duele mucho el proceso, pero cuando tú pasas el proceso, ¿sabes qué pasa? Dios te engrandece. Cuando tú pasas tu proceso, Dios te engrandece. Entonces déjame decirte, iglesia, que es tu proceso, Dios usará para engrandecerte. Tu proceso Dios usará para engrandecerte. Tu proceso Dios usará. No escucho aplauso. Ese proceso que tú estás atravesando, Dios lo usará para engrandecerte. Aleluya. Mira qué grande historia de estos tres jóvenes que tuvieron que pasar un proceso de fuego, pero llegaron a pasar ese proceso y pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver esa gloria de Dios. Una vez más te digo, el proceso te empuja al propósito de Dios y te hace ver su gloria. Eso es lo que hace el proceso. Amén. Vamos a ver también a otro hombre de Dios que tuvo que pasar su proceso. Moisés, un hombre de Dios que tuvo que pasar un proceso. Dios tuvo que llevar al desierto a Moisés para que en medio de ese proceso él pueda ser transformado, pueda ser moldeado. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué Dios nos lleva a un proceso? ¿O por qué Dios muchas veces permite el proceso en nuestras vidas o el desierto? ¿Sabes por qué? Porque hay cosas en las cuales Dios permite que uno pase en un proceso
porque hay cosas que uno tiene que sacar. Hay cosas que Dios tiene que sacar de ti. Moisés venía de Egipto. Moisés venía de Egipto. Orgulloso, soberbio. Moisés venía de Egipto. Y Dios tenía que humillar a Moisés en el proceso. En el proceso Dios tenía que sacar muchas cosas de Moisés. Cuando tú pases tu proceso, es porque Dios quiere sacar muchas cosas que a Él no le agrada de tu vida. Y es por eso que Dios te lleva al desierto, te lleva al propósito, te lleva a que tú puedas ver ese propósito del desierto, en el proceso. Amén. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de cananeo, de geteo, de amoreo, de fereceos, de heveo y de jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Moisés se crió, sabemos que Moisés se crió en Egipto. Se crió, quién sabe, con los lujos que tuvo, un hombre orgulloso, soberbio, un hombre intelectual, un hijo de papi, y Dios tuvo que llevarlo al desierto. Dios lo llamó a Moisés a través de una zarza ardiente y tuvo que sacarlo de Egipto para que Moisés sea procesado en el desierto. Porque si Dios no lo llevaba a Moisés a Egipto, si Dios no lo sacaba a Moisés de Egipto al desierto, Moisés no hubiera sido procesado. Pero era necesario el proceso en Moisés para que Dios se glorifique luego. Y vemos cómo Dios se glorificó cuando Moisés fue llevado al desierto. Vimos cómo Dios se glorificó a través de Moisés. Vimos la victoria que Moisés pudo obtener a través del proceso que pasó. Moisés, dice la Biblia, que fue un hombre manso. Vemos que como Moisés lideraba, vemos como Moisés ahora batuteaba, ahora vemos como Moisés lideraba a muchos de su pueblo. Entonces Moisés no se imaginaba que iba a hacer eso. Es por eso que Dios lo llevó al desierto, en el proceso, para transformarlo, para cambiarlo, para sacar cosas que a Él no le agradaban. Dios te va a llevar al desierto muchas veces, para que saques cosas de ti que a Él no le agradan, para que saques cosas que a Él no le agrada de tu vida, y para que su propósito se pueda cumplir en ti, para que su propósito se pueda cumplir en tu vida. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios, el propósito de Dios se cumple en él o en ella, Dios se glorifica. Amén. Dios se glorifica. Cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida, no eres tú quien se glorifica, es Dios quien se glorifica, es Dios que se glorifica. José, ¿cuántos sabemos la historia de José? Con Génesis, en Génesis 37:12 vamos a ver cómo José tuvo que pasar un proceso en su vida, y no solamente uno, sino varios procesos. Fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos llegaron a tener un celo de José, y José pasó un proceso. El primer proceso que pasó José fue que José fue vendido como esclavo. ¿Y por quiénes? Por sus hermanos. Imagínate qué tal proceso José atravesó. Su propia familia vendiéndolo como esclavo. Su primer proceso, vendido como esclavo. Luego que fue vendido como esclavo, vemos que lo compraron a José. Potifar lo compró a José, y vemos que José fue sacado de ese proceso, pero luego José pasó otro proceso. ¿Cuál fue ese proceso? Que José fue echado a la cárcel, que la esposa de Potifar
lo calumnió a José. Segundo proceso que pasó José. Qué tremendo, este hombre ha pasado tantos procesos para luego de esos procesos que pasó llegó a ser un gobernador. Imagínate. Por eso te decía que el proceso es doloroso, sí, es doloroso. Yo me imagino a José cuando se enteró que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Me imagino que José se echó a llorar, fue calumniado y fue parado en las cárceles. Imagínate qué proceso que pasaba este hombre llamado José. Pero era necesario que pase ese proceso, porque si él no pasaba ese proceso, nunca iba a ser gobernador. Nunca. Pero él tuvo que pasar esos procesos para que pueda llegar al propósito de Dios. José tuvo que pasar el proceso doloroso para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de José, para que se cumpla el propósito del Señor en su vida de José, y José pueda ver la gloria en él, la gloria en su familia, porque más adelante vemos cómo su familia, cuando estaba en escasez, vio la gloria, las provisiones. Entonces lo que te tengo que decir esta noche es que los procesos que tú estés atravesando es necesario, ese empuje que te va a llevar más al propósito de Dios, que te lleva más al propósito de Dios, y no solamente al propósito de Dios, sino también a la gloria que Él quiere que tú veas en tu vida. José fue procesado para que llegue a ser un hombre capaz de poder dirigir una nación entera prácticamente. Imagínate, si José no hubiera sido procesado, nunca hubiera sido capaz de dirigir una nación entera. Pero era necesario el propósito en su vida, para que él pueda un día ser ese hombre capaz de poder dirigir una nación entera. ¿Fue doloroso su proceso? Fue doloroso. ¿Sufrió José? Sufrió José. Como tú tal vez en tu proceso sufres, como tú en tu proceso te echas a llorar y te sientes ya no poder, te sientes que ya no más. Pero si damos cuenta, ese proceso nos empuja más para ver el propósito de Dios en nuestras vidas, para ver más la gloria de Dios en tu vida. Más, es doloroso el proceso, sí es doloroso, pero es necesario para ver el propósito de Dios y la gloria de Dios. Que dice la palabra que somos barro en las manos del alfarero. Y vamos a Jeremías capítulo 18. Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios estaba hablando a Jeremías. Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Acá está hablando del alfarero y del barro. El alfarero representa a Dios, y el barro somos nosotros. Dios nos tomó muchas veces de la nada para crear una cosa muy hermosa en nosotros. Tú fuiste llamado de la nada para que fueras formado por Dios, para que fueras formado en una vasija hermosa por Dios. Pero en el versículo 2, si te das cuenta, dice: levántate. Esta palabra Dios le está dando a Jeremías y también te está dando a ti esta noche. Y te dice: levántate y vete a la casa del alfarero. Vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios permite el proceso para que tú puedas volver a tener tiempo con Él. Por eso, ojo, 2, levántate y vete a la casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios. Y allí te haré oír mis palabras. En otras palabras, Dios te está diciendo a ti: levántate
y ve a mi presencia, porque ahí te haré oír mi voz. Levántate, dice, levántate y ve a mi presencia, porque ahí te haré oír mi voz. En el proceso, y te dije hace un momento, en el proceso Dios te lleva. ¿Sabes por qué? Porque en el proceso vas a oír la voz de Dios. Amén. Amén. Gloria, aleluya. Yo hace poco, semanas, se podría decir, pasando procesos en mi vida, no entendía el porqué, pero en esos procesos podía de una u otra manera escuchar la voz de Dios. Y puedo dar eje a esta palabra, que el proceso te empuja a que tú puedas escuchar más la voz de Dios. ¿Y cómo puedes escuchar la voz de Dios? A través de su palabra y a través de la oración. Y por eso que Dios a veces permite el proceso, porque Dios sabe que tal vez te estás enfriando, te estás como que apagando, y dice, no, este lo tengo que mandar al proceso. Este tiene que ser procesado, porque en el proceso me va a conocer más, porque en el proceso va a venir más a mí, porque en mi proceso va a comenzar a querer buscar más de mí, y ahí me va a encontrar. Amén. Entonces tu proceso te ayuda a que tú puedas conocer más de Dios. Amén. En el versículo 3, vamos, y dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Dios muchas veces va a tratar de muchas maneras con nosotros. Lo que Dios trata conmigo, lo va a tratar contigo de otra manera. Y quien está a tu lado va a ser tratado de distinta manera. No todos somos tratados de la misma manera. Cada uno de nosotros tenemos diferentes procesos y somos tratados de muchas maneras. Pero dice, ahí menciona la rueda. Y sabes, la rueda es un instrumento que usaba el alfarero para poder trabajar el barro. En este caso, la rueda es la palabra de Dios. Y vamos a necesitar muchas veces en medio del proceso una palabra de parte de Dios. Yo me gozo en el Señor porque sé que en medio de mi proceso, por ahí siempre Dios me hablaba por una palabra. Y que en medio del proceso que tú puedas estar atravesando, Dios siempre te va a dar una palabra. Dios siempre te va a dar una palabra. Amén. Dije que Dios siempre te va a dar una palabra. Te dije que Dios siempre te va a dar una palabra. Iglesia, dije que en medio de tu proceso Dios no te dejará, sino siempre te dará una palabra. Siempre te va a dar. La vasija del barro que él hacía se echó en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Qué tremendo versículo. Dice que la vasija del barro que él hacía se echó en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacer. Dios quiere de ti una vasija de honra, no una vasija de deshonra. Amén. Mira que está a tu lado. Dios quiere que tú seas una vasija de honra y no de deshonra. Dios quiere que tú seas una vasija de honra. Y cuando Dios nos está formando, cuando Dios que es el alfarero está formando y te está formando y hay algo en ti que a Él no le agrada, es necesario que Él nuevamente desarme y vuelva a construir. ¿Sabes? Cuando el alfarero va a hacer la vasija, él coge el barro del suelo y el barro está contaminado, tiene a veces pajita. ¿Qué hace el alfarero? Limpia, saca la basurita y va limpiando y va moldeando. Y ve que mientras que va moldeando y ve que cuando ya terminó de hacer esa vasija, se le escapó una basurita, entonces lo derrumba, lo desarma y nuevamente tiene que armarlo, porque no tiene que ver nada de basura. Amén. Y así muchas veces el Señor. Así muchas veces el Señor va a tener que procesar nuestras vidas, porque pensamos ya que estamos bien, pensamos ya que somos perfectos, pero Dios dice, ojo, hay algo en ti que a mí no me agrada, te tengo que desarmar y duele.
Yo pensaba hace poco que ya estaba, no sé, bien delante de Dios. Yo pensaba que porque el hecho que predicaba, el hecho que pueda, tal vez yo supuestamente estar bien, pero yo sé que Dios vio algo en mí que no estaba bien. Y Dios dijo: Michelle, te tengo que procesar. Y en el proceso, digo una cosa, a veces en el proceso uno no quiere hablar con nadie. En el proceso solamente uno quiere hablar con Dios. En mi proceso yo no me preocupaba hablar con alguien. En mi proceso quería hablar con Dios. Yo quería escuchar la voz de Dios. Yo sé que Dios vio algo que a Él no le agradaba de mí, y que me tuvo que mandar el proceso para que en el proceso pueda ir sacar esa cosa que a Él no le agradaba y pueda hacerme una vasija mejor, y para que yo pueda ver su gloria, y para que su propósito del Padre pueda cumplirse en mi vida. Y hoy en día puedo ver, han pasado días donde puedo decir que el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida, y que estoy comenzando a ver la gloria de Dios en mi vida. Y así como mi persona, tú también serás procesado para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que tú puedas ver el propósito de Dios en su vida. Yo no sé para quién es esta palabra, pero déjame decirte una vez más que el propósito que Dios va a cumplir en tu vida, lo va a tener que cumplir, porque la Biblia dice que Él es Dios y Él no miente. La Biblia dice que Él no es hombre. La Biblia dice que es Dios, y Dios es Dios. Él es tu Padre, y por tanto, como hijo que eres, tendrás que ser procesado para que Él pueda cumplir su propósito en tu vida, para que Él pueda cumplir su propósito en ti y tú puedas ver su gloria. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tremenda palabra. Yo no sé cuánto se gozan con esta palabra. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, en el proceso se despoja el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. En el proceso Dios te va renovando. Amén. Te va renovando tu mente, en el espíritu de vuestra mente. Dice: y vestidos del nuevo hombre. Del proceso, cuando ya atravesaste ese proceso, Dios te viste de un nuevo hombre. Ya eres diferente, eres transformado, cambiado, restaurado, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El proceso te lleva a la santidad de la verdad. El proceso te conlleva, dice, a que seas cambiado en un nuevo hombre. Es por eso te dije hace un momento que el que atraviesa proceso y los pasa, habrá frutos en su vida. El hombre que atraviesa proceso comenzará a tener cambios en su vida, pero cambios para bien. Cambios para bien. Amén. Dejo esta palabra con Filipenses 1:16. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no seré entonces que escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa palabra te tienes que acordar cuando pases procesos en tu vida. Esa palabra tienes que tener presente cuando tú pases o atraviesas procesos en tu vida, y decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que si estás en victoria, vive para Cristo. Y si estás pasando procesos, vive para Cristo. A veces en el proceso queremos tirar la toalla.
En el proceso queremos muchas veces renunciar y volver atrás, echar todo al abandono. Pero recordar esta palabra y decir que para mí el vivir es Cristo. Si estoy atravesando este proceso doloroso en mi vida, Cristo es para mí. Amén.